energéticos. Y bueno, la noticia del día desde muy temprano, sin duda alguna, pues fue este informe de inflación dado a conocer por el INEGI. Hasta el mes de julio el crecimiento de los precios al consumidor está en 8.15%, es decir, sigue creciendo la inflación ligeramente arriba incluso de lo que estaba esperando el mercado. Y precisamente para platicar pues de todas estas implicaciones de este nuevo dato en el crecimiento de los precios, está con nosotros Arnulfo Rodríguez. Él es el director de análisis financiero de Banco Multiva. Arnulfo, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola Rogelio, buenas tardes. Arnulfo, pues, ¿qué te merece, qué comentario tienes de este dato de inflación dado a conocer esta mañana al mes de julio, 8.15%, ya brincamos el 8 y pues parece que ahí nos vamos a quedar un ratito? Pues mira, es preocupante. Es preocupante por la inercia que trae el componente inflacionario en México. Para empezar y de saque, pues es la más alta de los últimos 22 años. Desde 2001 no había un crecimiento tan grande del índice de precios al consumidor. Ahora, lo que es preocupante, bueno, es un récord, pero lo Sí, preocupante es la dinámica. ¿Qué hay detrás de esa aceleración? Desafortunadamente, pues como tú sabes, Rogelio, esto se divide en inflación subyacente y no sí, subyacente. La subyacente, que es la que considera los precios quitando la volatilidad de los precios de la energía y de los agropecuarios, alcanza ya prácticamente dos dígitos. Está arriba del 10% y ha traído un incremento continuo de 12 meses. Y uno puede empezar a preguntarse, tú mismo reseñabas, empiezan a bajar los precios del petróleo, los precios de los metales industriales y sí, componentes también. industriales han reducido en el año. ¿Por qué sigue acelerando esto? Bueno, está acelerando porque el impacto de los últimos 2 años, 2020-2021, que se acumuló precios en inventarios, es un incremento en costos que se está pasando al consumidor final. Y esto no se va a detener hasta que la demanda agregada caiga y quien puede hacer el control de eso será el Banco de México. Claro, digamos que la política monetaria tendrá que actuar para, pues, de alguna manera ir mejorando las expectativas hacia adelante en materia de crecimiento de precios. Efectivamente, si no cambiar, yo creo que acelerar el paso, volverse incluso más radical. Y viene mucha colación porque tenemos este dato de inflación y pasado mañana tenemos la reunión de Sí, la Junta de Gobierno. Bueno, la tasa de referencia del Banco de México está en 7.75%. Muy alto, llevamos un ciclo largo, pero ha sido insuficiente para detener las presiones inflacionarias. Eh, de tal suerte que lo que se está anticipando es un incremento como mínimo de 3/4 de punto porcentual. ¿Por qué de 3/4 de punto porcentual? Porque es lo que la Reserva Federal de los Estados Unidos subió su tasa. Entonces, de lo que se habla es de equilibrar las condiciones monetarias con nuestro principal socio comercial, porque de otra forma el que se ve afectado es el peso mexicano. El tipo de cambio se iría para arriba si nos quedamos sí, reservados por en tasa de supuesto. interés. Tanto y más que hay un tema de riesgo del país por ahora las nuevas consultas sobre la política energética de México, ¿no? Pero volviendo al tema, si se sube, si no subimos la tasa de interés, el tipo de cambio se va para arriba y nuestro problema es que la inflación es de mercancías y en México importamos muchísimas mercancías, muchos componentes para la industria, muchos Por productos de supuesto. consumo final. Entonces caeríamos en un problema de aún mayor inflación. El camino va a tener que ser por el lado de endurecimiento de la tasa. Se habla de 75 puntos base, esto llevaría la tasa de Banjico a 8.50, es Sí, la más alta desde que se adoptó este instrumento de política monetaria en enero de 2008. exactamente. ¿Y tú consideras, Arnulfo, de que Banco de México, analizando a detalle pues este tema, el crecimiento de los precios, la ruta de la inflación subyacente, que como nos mencionas, pues es muy reveladora, podría subir más allá de los 75 puntos base su tasa de referencia? Sí, cabe la posibilidad. Si revisamos las minutas, es decir, una especie de anexo al acta que se levanta en cada reunión, Sí, la posición de la Junta de Gobierno fue muy clara en el sentido de que continuarían
con el incremento de las tasas de interés y que incluso podrían acelerarlo si la situación lo amerita. Tal parece que la situación lo amerita. Yo no descartaría que dentro de los 5 miembros de la Junta de Gobierno pudiera haber una mayoría de 3 de ellos pugnando por un incremento hasta de un punto porcentual, que sería, como ya sabemos, inédito en la Por historia de supuesto. este instrumento, pero pues sería también un poquito algo que creo que los mercados financieros tomarían de forma positiva. El mensaje sería, pues a grandes males, grandes remedios, y el Banco Central mantiene su compromiso constitucional de preservar el poder adquisitivo del peso mexicano. Claro, Arnulfo. Y a propósito de los remedios, Arnulfo, ¿por qué, a pesar de pues este llamado que hizo el gobierno federal a diferentes productores para sumarse a este programa antiinflacionario, el PASIC, ¿por qué no se refleja todavía en los precios de, pues, de la canasta básica o incluso del promedio general de precios al consumidor? Yo creo que son dos razones. De entrada, son los precios agropecuarios que se miden dentro de la inflación no subyacente Sí, lo que mayor incremento anual tienen. Estamos hablando de una inflación en agropecuarios de más del 16%. Y te decía, posiblemente sean dos causas que no estemos viendo que esta inflación esté bajando. Un empresario se puede comprometer a reducir sus márgenes ujú, y absorber contra sus utilidades el incremento en los costos. El problema es que algunos de estos incrementos han sido tan violentos, llegó a ser 40% el incremento en el precio del, por ejemplo, este año. Entonces, pues aunque amortivo es una parte de ese incremento, pues otra parte de todas maneras sí llega al consumidor final. El otro factor sería, es muy disperso, es decir, sí, un número importante de, pues, de productores pueden comprometerse a hacer este sacrificio, que te digo, no iría al total del incremento de sus costos. Y por otra parte, quedan muchos, y recordemos que en México la economía informal es mayoritaria en la participación del Producto Interno Bruto, pues quedan muchos productores, quedan muchos oferentes que están fuera de este tipo de pactos. Eso hace más difícil una mecánica de consenso en cuanto al control de los precios por agrícolas. supuesto, exactamente, el crecimiento de la economía informal que pues no se suma a ningún pacto, ¿verdad? Sino a lo que está pagando en costos, a los problemas de transporte o el derecho de piso que también pues comienza a reflejarse en los precios que estamos pagando. Arnulfo, ¿y cuándo consideran, de acuerdo al análisis que hace Multiva, que podría llegarse ya al pico de la inflación en nuestro país? En Estados Unidos se dice que ya está muy cerca, pero nosotros, ¿para cuándo? Pues ese es parte del problema. Mira, en Estados Unidos, y por cierto, mañana conoceremos ¿Sí? la inflación de julio por allí, que también se espera se reduzca. Ellos ya andan en el 9%, podría venirse a un 8 y altos. Lo cierto es que desde marzo la inflación subyacente ha venido descendiendo en Estados Unidos. Eso te da una esperanza de que efectivamente la inflación general pronto empezará ya a descender. Sí. Desafortunadamente no es el caso de México. La inflación subyacente es la que acaba de alcanzar 2 dígitos, más de 10%, y viene impulsada subyacente en el concepto, en el rubro de mercancías. Y esto, pues por ahí pasa el tipo de cambio y por ahí pasa los precios al productor. Estos ya se estabilizaron. Tendrá que ser una disminución de la demanda agregada y esta no se ve. Hasta ahora lo que se ve es un fuerte componente inercial en la inflación. Es decir, si yo soy un fabricante, mis costos de inventario de mis insumos crecieron mucho los últimos 2 años. Sí, Hoy lo que estoy reponiendo ya está bajando de costo, pero a mí me vale. Yo al consumidor final le transfiero el incremento del precio más alto que se pueda a fin de resarcir mis pérdidas de años anteriores. Y creo que esa es un poquito la mecánica generalizada que estamos viendo en México y es una dinámica que se rompe cuando yo vea que ya no puedo subir mis precios porque dejo de vender. Eso se consigue cuando las tasas de interés sean tan altas que las familias, el consumidor promedio, sean más cautelosos con el manejo de su consumo o tengan más incentivos para ahorrar ahora en el banco en lugar de hacer ese gasto
que podían posponer en el tiempo. Pues lamentablemente, Rufo, malas noticias para la economía, como tú dices, un escenario de alza en tasas que pues podría ser mayor a lo que se esperaba originalmente, y esto seguramente pues pegará en el consumo, pero es la medicina definitivamente para poder hacer frente a la inflación. Sí, y es la medicina correcta. México no ha estado ocioso. Ha habido otras políticas heterodoxas. Ya referíamos este pacto con los productores agropecuarios Sí, que no tuvo mucho éxito, pero la otra ha sido un subsidio muy importante que ha hecho el gobierno federal en el precio de las gasolinas. Alrededor del 30% sí, del precio del claro. diésel y de la gasolina es lo que ha estado subsidiado. Y es una política pública bastante heterodoxa, pero también con algún beneficio, ya que de no darse, probablemente la inflación hoy en México estaría en 12%. Terrible. Pues Arnulfo Rodríguez, director de análisis financiero de Banco Multiva, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Un placer, Rogelio. Que no